reforma. Está con nosotros Guillermo Pérez Crespo, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina. Guillermo, gracias por venir a el noticiero. Nada, al contrario, abogados y abogadas. Abogados y abogadas. Que las colegas no se me... Ah, ok, está bien. Está bien. Perfecto, perfecto. No. Yo igual uso abogado como neutro, no sé si está bien, pero bueno, tiene que ver la edad también. Pero cambiamos, la denominación se cambió en el estatuto hace escasos años. Está bien, porque laboralista es y para ambos géneros, ahí no hay ningún problema, es una palabra neutra. Exactamente. Bueno, ¿es importante una reforma laboral en la Argentina? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué? Bueno, la pregunta sería importante ¿para quién? Claro. Porque se nos habla de una necesidad de una reforma laboral que sería importante, pero no queda en claro para quién y con qué objetivo realmente, porque reforma laboral es un término ambiguo, con cierta ambigüedad, polisémico. Uno puede hablar de reforma o puede decir que no es realmente una reforma, sino que es la derogación de gran parte de la legislación del derecho del trabajo, que no es lo mismo. Con reforma tenemos un concepto, con derogación de las leyes laborales que tutelan al trabajador, el concepto pasa a ser diferente. ¿No sería actualizarlas? En realidad es llevarlas para casi 100 años atrás. La jornada laboral nosotros la tenemos regulada en principio por un convenio de la OIT del año 1919 en un máximo de 8 horas y 48 horas semanales, y volveríamos a la situación anterior al 1919. Sí, en realidad el problema está, la necesidad de reforma, actualización de reforma, la palabra reforma, son todos términos que se han impuesto desde un discurso que en realidad es bastante mentiroso y perverso, porque es una propuesta de cambio en las leyes laborales que desprotegen a gran parte de la población. Ahora, el panorama hoy donde no se crea empleo genuino, ¿no necesita mover un poco el ecosistema en el que está? Sí, lo tienen que mover con medidas económicas, no con medidas laborales. El problema está... A ver, los ejemplos más inmediatos que tenemos son España, que mejoró absolutamente la normativa laboral y tiene un crecimiento que es punta en toda Europa, tiene un crecimiento enorme, rápido, acelerado, con mejora de las leyes laborales, o México también es otro caso así. No hay ejemplos en realidad, ni hay ningún estudio serio, doctrinario, ningún estudio que establezca que las medidas de reforma laboral pueden llegar a crear empleo. En realidad, las leyes laborales ni crean empleo ni destruyen empleo, pueden llegar a obstaculizar muchas cosas y ayudar facilitar, ¿no? Facilitan la destrucción de empleo. No la creación, ¿no? No, la creación no. Los ejemplos que hay en el mundo son absolutamente a la inversa. Ahora, lo que cuesta el despido de un trabajador, ¿no influye a la hora de contratar, no a ese, pero sí a otro? Primero habría que ver por qué el trabajador es despedido. En general, las medidas económicas que hacen difícil la contratación son otras. Por ejemplo, no hablemos de los grandes grupos económicos que no tienen problema con el tema de la contratación y el despido de un trabajador. El despido acá es bastante barato, pero hablemos de la pequeña y mediana empresa. Sí. La pequeña y mediana empresa necesita medidas adoptadas por el Estado, medidas económicas que faciliten su existencia y su desarrollo. No que sean medidas a costa del sacrificio de los trabajadores, que están peor que la pequeña y mediana empresa. Entonces el problema está, ¿quién se hace cargo de ayudar a la pequeña y mediana empresa? ¿Los trabajadores perdiendo más derechos de los que han perdido o el Estado asumiendo su responsabilidad? Guillermo, vamos a ir a uno de nuestros móviles con Ramiro Fornataro, que está en Berazategui, con Mauro González, que es el presidente de la Confederación PYME Argentina, que además tiene una empresa. Rama, buenas tardes, ¿cómo va todo? Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todo el equipo. Estamos con Mauro, gracias por recibirnos acá en tu fábrica de confección. Bueno, la pregunta era esa, ¿no? Que hoy, como representante de la PYME, ¿dónde estaría mejor una reforma? ¿En lo tributario o en lo laboral? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Creo que hoy el tema de la modernización laboral
pasa a un segundo plano cuando la realidad es que la actividad económica está por el piso. Nosotros venimos con caídas ya de hace más de 2 años, con una destrucción de más de 17.000 pequeñas y medianas empresas y pérdidas por 170.000 puestos de trabajo. Hoy, a ver, ¿es necesario modernizar las normas laborales? Sí, quizás es necesario para poder blanquear la situación que atraviesa hoy la pequeña y mediana empresa, en esto de lo que va surgiendo. Pero para nosotros es clave, bien lo planteaba recién Rama, con el hecho de una reforma primero tributaria para poder apuntalar la actividad económica. Hoy la actividad económica se va a apuntalar simplemente si se dinamiza el crédito, si el consumo empieza a movilizarse, porque hoy la verdad es que con lo que ha sucedido en los últimos años, con el aumento en las tarifas, la pérdida del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada en las importaciones de productos terminados, ¿no? Este famoso puerta a puerta que no paga impuestos, pero nosotros si queremos importar insumos o una maquinaria como esta desde otro país, sí pagamos impuestos. Esas son cuestiones que hoy perjudican a la actividad económica. Sin trabajo argentino, cualquier reforma, normalización que se quiera hacer, no va a solucionar el problema de fondo que hoy, el problema que tenemos es la caída de la actividad. Claro. Mauro, ¿cuánto cuesta? Recién Guillermo decía que el despido en la Argentina es bastante barato. ¿Cuánto cuesta despedir un trabajador hoy? No, eso es muy relativo, depende de su antigüedad, depende digamos, del convenio colectivo de cada una de las actividades. Hoy uno no puede evaluar si es barato o es caro despedir un trabajador. Lo que tenemos nosotros que priorizar es la generación de empleo. Lo que tenemos que priorizar justamente es que ese trabajador cada vez cobre más y que logre inyectar en la economía real, fortalecer el mercado interno. Las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno. Y si no tenemos un mercado interno pujante y que no se active mediante la industria nacional o la industrialización o el agregado de valor de los recursos y materias primas argentinas, va a ser imposible discutir cualquier cuestión de esta de fondo. Ya no es un tema si es caro o es barato. Hoy muchas veces dicen, bueno, pero un juicio laboral puede cerrar una empresa. Sí, es cierto, un juicio laboral cierra una empresa. Bueno, analicemos cuál es el impacto. El 0.5%. ¿Existen? Sí existen. Pero no es un tema importante hoy que a nosotros nos desvive. Hoy lo que nos desvive es que la actividad está por el piso. Si yo quiero tomar un trabajador, no estoy esperando una modernización laboral o una reforma tributaria. Estoy esperando que se reactive la economía, que se genere más empleo mediante la venta, la producción nacional. Esa es la salida que nosotros estamos necesitando. Y la verdad es que han pasado 2 años y todavía no lo estamos viendo. Guillermo, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Mauro? No estoy de acuerdo con que hablemos de modernización laboral, porque no es modernización laboral, ni tampoco creo que se pueda hablar de... Lo plantea como segundo término el tema de la necesidad de un blanqueo de la situación. Pero sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, la carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas las ahoga totalmente, porque una pequeña y mediana empresa puede llegar a pagar por ganancias lo mismo que una multinacional. Y acá hay algo que no funciona, porque no son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los grandes grupos económicos, con sus políticas, están ahogando a la pequeña y mediana empresa, pero le pasan la responsabilidad a los trabajadores. Y ahí es donde yo pongo el acento. Digo, por supuesto que es necesaria una reforma tributaria en serio, no regresiva, sino progresiva, donde quienes no pagan o pagan muy poco en proporción a lo que ganan, paguen lo que corresponda, los grandes grupos económicos. Mauro, hay una frase que no sé qué integrante del equipo económico dijo, pero sí la han validado y ya no importa quién la tiró por primera vez, esto de adaptarse o morir. Me imagino que la habrás escuchado o la habrás leído en términos de, bueno, el paradigma económico ha cambiado. Recién mencionaste los últimos 2 años. ¿Necesita el país una reactivación del consumo más allá de lo que puede hacer cada empresa para acomodarse mejor a este nuevo ecosistema? Sí, es inevitable que se reactive la economía. Es inevitable. Para poder sostener la actividad económica es necesario que existan y se creen nuevas pequeñas y medianas empresas. Hoy la realidad es que no se ha detenido esa sangría de cierre de empresas y
crecimiento del desempleo. Y la única forma de que esto se detenga es generando puestos de trabajo. ¿Y cómo generas puestos de trabajo? Primero, bajando la tasa de interés para las pequeñas y medianas empresas. Segundo, logrando una flexibilización en la carga tributaria. Hoy el planteo es simple. Hoy una empresa que tiene 5 empleados paga lo mismo que una multinacional que tiene 5.000 empleados. O sea, la desproporción es lo que genera justamente el asfixio en la pequeña y mediana empresa. Ahora, la realidad, Juan Pablo, es que ¿sabes quién es el mayor creador de puestos de trabajo del primer empleo en los jóvenes? Las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que tenemos que nosotros avisorar. Es la herramienta y la llave para poder salir de esta crisis que no podemos despegar. Hace 2 años se planteaba, después de la evolución del 2023, que era el rebote en B corta. Bueno, ese rebote en B corta no vino. Esperamos un rebote en U que iba a ser más paulatino. Bueno, hoy la realidad es que ese rebote nunca se dio porque cayó y se transformó en una letra L. Hoy la actividad sigue planchada, todavía no se ha reactivado. Mauro, muchísimas gracias. Gracias, Rama, también. Gracias, Guillermo, por haber venido. Al contrario, gracias por el espacio. Un placer. ¿Sabías que el precio del oro está en máximos históricos?